principales grupos de interés. Es exactamente lo mismo, solo que traducido a términos de las funciones de la universidad, pero igual relaciona la calidad con requisitos y características. ¿Esto qué significa? Que los procesos de formación, investigación y proyección social que son materia de una gestión deben tener relación con los requisitos de los grupos de interés internos y los grupos de interés externos de la universidad. ¿Qué son finalmente los grupos de interés? Que es algo de lo que hemos hablado bastante anteriormente. Son todos aquellos que de alguna manera influyen o bien reciben el impacto de las acciones de la universidad. Cuando hemos hablado de grupos de interés internos, estamos hablando indudablemente de nuestra comunidad interna, alumnos, docentes, empleados administrativos y nuestros egresados, que aun cuando ya no están dentro, siguen siendo parte de nuestro sistema. Y cuando hablamos de grupos de interés externos, hablamos del Estado. El Estado es un importante grupo de interés porque norma la universidad y define el ámbito de su acción. Y además, en el caso de la universidad pública, también la financia. La comunidad en general, las empresas o los empleadores en general, que son los que van a dar trabajo a nuestros egresados, las asociaciones profesionales en donde nuestros egresados finalmente se van a inscribir para actuar en la sociedad y otras instituciones. Eso es la gama de personas e instituciones que integran nuestros grupos de interés internos y externos. Ustedes pueden poner a quienes quieran. Entre otras instituciones podemos poner a otras universidades que hacen lo mismo que nosotros. Yo enseño en la Facultad de Arquitectura, entre mis grupos de interés están todas las demás facultades de arquitectura del país, porque evidentemente de que yo exista o no exista, el que yo exista o no exista, a ellas las afecta, ¿no? O bien o para mal, o simplemente como referente, pero son parte de mis grupos de interés. Diversas asociaciones educativas del mundo entero reconocen la acción de los grupos de interés y las consideran en sus modelos de calidad. ¿Cómo se expresan los requisitos de calidad de los grupos de interés? Precisamente mediante estándares. Hemos definido ampliamente lo que son estándares. Los grupos de interés definen sus requisitos y esos requisitos permiten formular estándares. Y es gracias a que esos estándares son formulados que nosotros tenemos referentes para poder medir el nivel en que la calidad de nuestros procesos satisface estos estándares. Entonces, pues, ¿quién hace esa medición? ¿Quién finalmente establece la comparación entre las características de nuestros procesos y los requisitos o los estándares que los grupos de interés definen? Eso lo hacen las organizaciones acreditadoras. Las organizaciones acreditadoras entonces recogen esos requisitos de los grupos de interés y elaboran los estándares de calidad de la organización acreditadora. Cuando no buscamos ese reconocimiento, cuando no buscamos que se le diga a la sociedad en qué nivel nuestras características responden a esos requisitos, sino que buscamos fines de mejora continua, ¿no? Hemos hablado de estas instituciones de promoción de la mejora continua, el FQM, el Malcolm Values. Entonces tenemos una preocupación al interior de nuestra propia institución, una preocupación por la mejora continua de calidad. Y en esos casos, quienes establecen los estándares a partir de los grupos, de los requisitos de los grupos de interés, son nuestras propias instituciones. Porque nuestras propias instituciones están encaminadas a satisfacer esos requisitos. Y para satisfacer esos requisitos tienen que conocerlos, y para conocerlos tienen que estandarizarlos. Entonces hay dos maneras de producir estándares de calidad para la educación superior. Mediante la acción de una entidad externa, que es una entidad acreditadora. Ayer ha estado acá el doctor Milber Ureña del CONEAU, que nos ha explicado cómo se están estableciendo los estándares de acreditación de las carreras en el Perú. Esa es una entidad externa. O bien al interior de la institución, para fines de mejora continua,
por organismos propios de la institución. Y eso muchas de las universidades a las que ustedes mismos representan lo han hecho al definir sus propios estándares. Y lo hizo también la Asamblea Nacional de Rectores antes de que existieran los estándares nacionales, al proponer una serie de estándares que han servido de base para varios procesos de autoevaluación o evaluación interna que se han hecho en las universidades. Estos estándares para mejora de calidad son publicados por distintas universidades. Hoy en día existen muchas publicaciones. La del Consorcio Educativo fue una de las primeras, la de la ANR también es una de las que más difusión ha alcanzado. Y en el ámbito internacional existen también muchísimos referentes, varios de los cuales sirven de base para las acciones que hoy desarrollan las comisiones u oficinas de autoevaluación o de calidad de las distintas universidades peruanas. Concretamente, el modelo de acreditación del Mercosur fue la base para el modelo que la Asamblea Nacional de Rectores propuso y que en años anteriores ha servido a su vez de base para los estándares de acreditación de muchas universidades peruanas. ¿A qué llegamos con estos procedimientos de mejora continua de calidad y de exhibición de estos certificados, de estas garantías de calidad que dan todas estas organizaciones de las que hemos hablado? Llegamos a una característica importante de todo sistema actual y concretamente de la educación actual, que es la rendición de cuentas, lo que en inglés se llama accountability, que en realidad vendría a ser la capacidad de hacer efectiva una rendición de cuentas. El buen gobierno de una organización supone rendir cuentas a la misma organización y a la sociedad en general, emitiendo informes transparentes sobre la manera en que se han alcanzado los objetivos y cómo se han desarrollado los procesos para alcanzarlos. Las universidades establecen mecanismos de rendición de cuentas ante su colectivo y los ciudadanos. Esto es un documento de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La accountability también ha sido materia de una serie de iniciativas internacionales. También tenemos muchísimas páginas web que ustedes pueden consultar sobre estos conceptos, sus aplicaciones y sobre la manera de emitir informes de rendición de cuentas. Como todos los conceptos que hemos revisado, también la rendición de cuentas tiene su origen en la empresa. Entonces, estos procesos desarrollados en la empresa están siendo aplicados con bastante éxito hoy en día en las universidades. En países como la Argentina, México, Colombia, estos informes de evaluación son públicos. Las páginas web de todas estas organizaciones o bien incluyen el informe completo o bien simplemente citan el cumplimiento del requisito por parte de las instituciones bajo su supervisión. Algunas universidades lo hacen directamente, publican en sus propias páginas web sus documentos de evaluación y hacen la rendición de cuentas. ¿Esto para qué? Para llegar a una meta concreta del sistema y una meta concreta de cada institución, que es la autorregulación. Ayer, cuando hablábamos de la necesidad de cumplir con la ley, hablábamos de que la situación ideal es aquella en la que la ley no hay necesidad de escribirla, sino que se cumple por consenso, porque todos los ciudadanos están de acuerdo en que así debe ser. Y el hecho de que esté escrita o no escrita no es determinante para su cumplimiento. Eso es la autorregulación. Yo no necesito que venga alguien a regularme, porque yo solito hago acciones mucho más estrictas y mucho más eficaces para la regulación de aquellas que la ley pueda hacer. Entonces, cuando cada institución sea capaz de alcanzar niveles de calidad superiores a los que las normas exigen, estaremos finalmente implementando en el Perú un sistema de autorregulación que garantice a la sociedad el desarrollo de mecanismos de mejora continua que sitúe a las universidades peruanas entre las más desarrolladas del mundo.
Eso no significa, siguiendo mi ejemplo anterior, que vamos a tener ingeniería espacial, aun cuando algunas universidades la tienen, o que vamos a fabricar naves espaciales para conquistar la Luna. Pero sí significa que podemos encontrar aquellas especialidades en las que los peruanos sí podemos ser los mejores del mundo, que las hay, y desarrollarnos ahí y alcanzar esos niveles que nos corresponden. Una universidad es autorregulada si existe revisión sistemática de sus objetivos y metas, si cuenta con sistemas de información, con datos y opiniones de grupos de interés, si actúa sobre la base de estudios técnicos, si utiliza los resultados para retroalimentación en su planificación, si utiliza la autoevaluación como medio para la búsqueda de la excelencia. La cultura de autorregulación implica contar con una mística de mejora continua basada en la voluntad de los propios individuos que integran la comunidad. Por lo tanto, esa cultura no se impone, tiene que surgir en el medio. La cultura de autorregulación permite mejoras de manera dinámica y compromete a la institución en un proceso social que involucra a las personas en sus actividades e intereses. Fuerza a las universidades a tener un eficiente manejo de sus recursos. Bien, vamos a parar 15 minutos para un receso y seguimos con la siguiente exposición.